Bueno, invito a la doctora Florencia Gómez, que es maestranda en Administración Pública, especialista en negociación y cambio, docente de la UBA, consultora en proyectos de titulación de tierras, consultora experta y asesora en materia de tenencia de tierras rurales. Además, es asesora legal de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Es miembro de la Secretaría Técnica del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial para la Comisión de Legislación. Vamos a escuchar su disertación con respecto al anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial del COFEPLAN y su proceso de elaboración en el ámbito de dicho consejo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación al instituto. No sé si escucho bien. Bueno, principalmente me voy a referir a lo que ha sido el proceso, digamos, de formación del Consejo, en principio de Planificación y Ordenamiento Territorial, y también en cuanto al marco, digamos, y al proceso de formulación del proyecto, de este anteproyecto, si se quiere, de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial. Bueno, el Consejo Federal de Planificación, en principio la Subsecretaría de Planificación Territorial se crea en el 2004, se crea por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y principalmente con el objetivo de poner en marcha una política de desarrollo territorial estratégico cuyo objetivo central es construir un país integrado y equilibrado desde el punto de vista territorial, con una fuerte identidad ecológica y ambiental, con una organización que favorezca la competitividad de la economía y el desarrollo social. Pasa, digamos, retorna a esta cultura, si se quiere, de la planificación a partir de la institucionalidad, más que nada, ¿no?, del organismo, sin perjuicio de que todavía, digamos, digamos, históricamente el ministerio ha sido el Ministerio de Obras Públicas y se empieza a llamar a partir del 2003 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios como algo más extensivo, digamos, en el concepto de la planificación como abarcativo de otros temas, ¿no? En cuanto al COFEPLAN, el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, en principio, a partir de la presentación del Plan Estratégico Territorial, ustedes conocerán el libro gordo presentado en el 2008, es un libro que más que nada muestra los avances, es un avance del 2008, es un libro que muestra los avances del trabajo realizado por esta subsecretaría. Ha sido un trabajo, en principio, sin, digamos, en el que se plantea una metodología y de que en la medida en que se iba dando, se iba construyendo a través de los consensos. ¿Por qué? Porque el sustracto y todo el contenido que tiene ese plan estratégico territorial ha sido a través de los equipos provinciales de planificación, con la heterogeneidad que los caracteriza y con la institucionalidad y, si se quiere, participación en la decisión política, si se quiere, también de las provincias, ¿no? Así hay provincias en las que la planificación es muy importante, provincias en las que es una dirección de la dirección de la dirección, abajo de la subsecretaría, de la secretaría, del ministerio, ¿no? Entonces lo que se hace principalmente es hacer este plan estratégico territorial, es un avance, y en el momento del lanzamiento, la presentación, digamos, por parte de la presidenta de este plan estratégico, se aprovecha la ocasión, se coincide con los gobernadores en ese momento presentes y se firma un acta, que es el acta acuerdo de bases del Consejo Federal. Es una decisión política más que nada, ¿no? Un acta que ustedes después la pueden bajar de la página. A posteriori de eso, cerca de casi un año, la creación en diciembre del 2009 se produce la creación del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, pero esta creación es ya con los representantes, digamos, de los gobiernos provinciales de las áreas de planificación, ¿no? O bien representantes o ministros. Ya, digamos, el acta anterior la firman los gobernadores, la segunda la firman las autoridades. Posteriormente, este año
sale la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, entendiendo que el Consejo es una entidad de derecho público que se constituye por voluntad de las distintas jurisdicciones, porque en realidad no necesita una ley para ser creado, sin prejuicio de eso, ni una ley ni un decreto, pero este decreto pasa a aprobar en este sentido, no puede ratificar porque generalmente las autoridades ratifican lo que está por debajo de ellas, pero como los gobiernos provinciales están por debajo del Poder Ejecutivo Nacional, es más que nada una aprobación, ¿no? En cuanto a la misión del Consejo, la misión es participar en la planificación, articulación e implementación de los aspectos de la política territorial que comprometen la acción conjunta de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a fin de reafirmar el proceso de planificación y ordenamiento del territorio nacional, conducido por el Gobierno Nacional hacia la concreción de un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo. Eso principalmente es el objetivo declamado, digamos, por las provincias al momento de constituirlo, ¿no? Entre las distintas atribuciones, comprenderán que nosotros a veces como Argentina, si se quiere, padecemos o esta existencia de los consejos federales corresponde a lo que seguramente ahora vamos a tomar en cuenta en cuanto al marco jurídico que nos permite llegar a una ley nacional, digamos, sobre el territorio, que tiene que ver con las diferencias entre las distintas jurisdicciones, entre las distintas provincias inclusive, en cuanto a las distintas políticas. O sea, es un país que es heterogéneo, que tiene realidades totalmente diferentes, y los consejos muchas veces vienen a crear esta especie de homogeneización a partir del consenso. Es como decir, es lo que nos queda. A partir de eso existe el Consejo de Función Pública, el COIFE, hay muchos consejos sobre distintos temas sectoriales y específicos. El Consejo Federal de Planificación, entre sus atribuciones, bueno, es un ámbito de encuentro, articulación, armonización, consenso de las políticas territoriales. Se intenta garantizar la continuidad de las políticas de planificación y ordenamiento territorial, el fortalecimiento institucional de las áreas de las distintas jurisdicciones. Ustedes saben, y los que provenimos de provincias, sabemos la importancia a veces que tiene esta especie de feedback o intercambio que hay con la nación desde los gobiernos provinciales, a veces pasa de los municipios con relación a los gobiernos provinciales, de poder legitimar a veces la política, porque a veces más con las áreas de planificación, como siempre, eso lo vivimos nosotros, al menos dentro del Ministerio, somos la única área chiquitita en la que están los pensantes y que la gente del Ministerio que está en la gestión piensa que no hacemos nada, y en realidad se enteran que hacemos cuando hay una publicación o cuando hay algo, digamos, cuando sale a la luz el trabajo, ¿no? En realidad, digamos, la visibilización de este tipo de actividades a veces es más difícil, si se quiere, porque estamos pensando el futuro. También a veces son menos los conflictos, si se quiere, ¿no? Porque no estamos en la gestión. Decía, el fortalecimiento institucional de las áreas de planificación de las distintas jurisdicciones, en tanto muchas veces la referencia y la participación y este trabajo, digamos, conjunto con la subsecretaría a los gobiernos provinciales y a las áreas de planificación les ha servido para posicionarse dentro de la administración pública provincial, ¿no? Promover la legislación nacional, provincial y municipal en materia de ordenamiento territorial. Ese es el último, es una de las últimas atribuciones en el orden más que nada, ¿no? Pero es de la que se toma el principal objetivo, si quiere, del Consejo en cuanto a este trabajo de elaborar una ley nacional de ordenamiento territorial. Y esto es más que nada ejemplificativo de lo que habíamos hecho en un momento cuando se conforma el Consejo, se especifican todas estas atribuciones y se dice vamos a hacer la ley de ordenamiento territorial. Y lo que primero surgía era ¿por qué es necesario? Bueno, primero, mirando el mapa, generalmente nos surgía que era necesaria una ley de ordenamiento territorial porque estamos muy atrasados, no como siempre se suele decir que están mejor en el primer mundo, no, estamos atrasados inclusive respecto de Latinoamérica, ¿no? De la legislación contemporánea y latinoamericana sobre todo, estamos bastante atrasados en cuanto a legislación aprobada, no en cuanto a los proyectos presentados. Entonces, esto es más que nada una especie de raconto acerca de las distintas legislaciones que hoy existen, inclusive el ordenamiento territorial es algo que se empezó a mencionar en los últimos años,
inclusive dentro de las constituciones, hay constituciones como la de Ecuador, constituciones que hablan directamente del ordenamiento territorial y establecen, establecen algunas cuestiones específicas al respecto. No me voy a detener en esto porque es más que nada para ejemplificar lo que ha sido materia de debate y consenso por ahí con los miembros del Consejo de Planificación, ¿no? A partir de este diagnóstico también surgía que había una ausencia de marco normativo nacional para la gestión urbana, ¿no? O sea, sabemos que hoy no existe, digamos, no hay una norma a nivel nacional, por lo menos que dé lineamientos, ¿no? Y esto de la autonomía municipal consagrada constitucionalmente a partir, inclusive fortalecida a partir de la reforma del 94, pero que no se plasma muchas veces, yo pongo versus leyes orgánicas municipales, porque muchas veces en la práctica, a pesar de estar en la Constitución Nacional y de existir una jerarquía de las leyes, no se aplica, ¿no? Tal es el caso de Tucumán, en algunos casos. O sea que terminan los municipios rigiéndose por las leyes orgánicas municipales, ¿no? Son como leyes generales macro para los otros municipios. Después la normativa urbanística dispersa, fragmentada, ambigua, y el uso consuetudinario de excepciones, ¿no? Eso va, digamos, en consonancia con lo que han dicho quienes me han precedido. La dificultad en la publicidad, participación y aplicación de las normas. Había varios casos en los que hemos notado específicamente cosas muy interesantes, normativa muy interesante, por ejemplo, para procesos de regularización dominial, procesos hasta novedosos en la legislación. Ahora, muchos de esos casos no se aplican, ¿no? Ya sea por falta de fortaleza institucional de los organismos, de las secretarías de tierras, de lo que corresponda, pero hay un sinnúmero de leyes, algunas muy, muy interesantes en los gobiernos provinciales y otras que a pesar de ser interesantes, bueno, no se aplican, ¿no? Y como decía, y como veíamos los casos anteriores, a veces, y lo conversamos también en el entretiempo, hay casos que demuestran que con voluntad política y con creatividad y con vocación de servicio público se pueden llevar adelante, ¿no? Independientemente a veces de las normas que existan. En cuanto a los principios y normas jurídicas, estas resultan insuficientes y deben ser traducidas en procesos y en mecanismos de gestión urbana, ¿no? En nuestro país, para la gestión del suelo, esto es otro de los casos también que surgían en el debate de los representantes ante el COFEPLAN, y está el tema de la necesidad de los instrumentos fiscales para la gestión del suelo, ¿no? Muchas veces hay instrumentos, existen, pero no se aplican, y en otros casos no están las herramientas para poder aplicarlos. Por ejemplo, el catastro depende de la provincia y el municipio no tiene cómo cobrar las tasas municipales, ¿no? O no tiene, digamos, una correlación en tanto a esa información. Eso sin contar los casos en que los catastros están desactualizados o que, ¿no? En cuanto al diagnóstico, bueno, instrumentos de intervención en el suelo y en la conformación de tejidos, escasa normatividad, mínima implementación, ¿no? Y ahí lo que teníamos son ejemplos de casos que sancionan, digamos, los vacíos, los lotes vacíos, y que sin embargo después no se aplican, ¿no? Por ejemplo, el impuesto progresivo a propietarios de baldíos en zonas urbanas, prácticamente ustedes ven la foto satelital o la gráfica de Posadas y es impresionante la cantidad de vacíos, digamos, que hay, ¿no? De hecho, en la subsecretaría hay un área que está trabajando el tema de transporte y movilidad, y están haciendo todo un estudio con referencia a lo que decía hace rato la diputada, con relación a los vacíos y a los costos del transporte público para trasladar a personas desde, por ejemplo, Candelaria a Posadas, o sea, desde muchos espacios sin pasajeros que constituyen que el transporte público sea mucho más caro en el interior, donde los ingresos generalmente son menores, que el de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, volviendo a la comisión del Consejo, ¿no? En abril del 2009 se realiza la primera asamblea del Consejo Federal, se sanciona un reglamento interno y entre los cuales se crean 3 comisiones,
la Comisión de Fortalecimiento Institucional, la de Relaciones Institucionales y la de Legislación. La Comisión de Legislación es coordinada, los representantes se eligen a Diego Fernández, al ingeniero Diego Fernández, por ser de Mendoza, por haber tenido, digamos, el bagaje de haber llevado adelante la ley de ordenamiento territorial y usos de suelo y todo este proceso de consenso, de construcción participativa con las entidades científicas, etcétera. Entonces, Diego era como la persona legitimada para eso, ha sido reconocido en el ámbito del Consejo y se lo elige coordinador de la comisión. En junio del 2009 tenemos una reunión de comisión de legislación, para lo cual habíamos llevado a propuesta, digamos, de las provincias una especie de borrador de proyecto de ley. Ese borrador ha sido bastante corto. Uno de los objetivos iniciales era el de institucionalizar esta práctica de la planificación que se venía dando a través del Plan Estratégico Territorial, y en realidad ha sido en ese principio ha sido un borrador corto, y mucha gente después de esa reunión, solo de la Comisión de Legislación, se va de la reunión con gusto, con sabor a poco. Esa era la expresión. O sea que como que las provincias, la expresión de todas las provincias era que necesitaban más, necesitaban que la nación dé normativa, sancione instrumentos, sancione lineamientos para poder ellos ser más fuertes al momento de gestionar el suelo, de gestionar el territorio. ¿Por qué? Más que nada por esta cuestión de nivelación, si se quiere, de fuerzas políticas e intereses inclusive económicos, ¿no? Lo que decían es: nosotros necesitamos herramientas que nos las puedan dar la nación para que podamos implementarlas nosotros en el territorio. Lo cierto es que se hace una reformulación del proyecto, se trata de aumentar, digamos, algunos alcances para elaborar el proyecto, que obviamente es perfectible, que es un proyecto que ha surgido, imagínense, del consenso, con los mails y con todas estas cosas que es bastante difícil construir también con todas las provincias y a la distancia, reuniéndonos. Básicamente tenía dos lineamientos y fundamentos que han sido tratados ahí en junio del 2009, que eran sobre, en principio, las competencias concurrentes. ¿Por qué? Había una discusión. La discusión era si se trata de una ley de adhesión, ¿no? Una ley que sanciona el Congreso de la Nación y después las provincias tienen que adherir, o si bien era una ley que regía, a partir de su aprobación, regía en todas las provincias. Entonces, sí, no, pero entonces, con relación a la fundamentación de las competencias y por qué eran competencias concurrentes, en principio surge el tema de la interjurisdiccionalidad, y esto tenía que ver con la concepción del territorio, ¿no? Y del ordenamiento del territorio, el ordenamiento del territorio como una función pública indelegable y que trata, digamos, la construcción del territorio como un conjunto en el que se subsumen las sectorialidades y las diferentes, tanto, digamos, los elementos sociales, económicos, culturales, ambientales. Entonces, el territorio con esa complejidad planteaba la cuestión, por ejemplo, de la interjurisdiccionalidad. Y la interjurisdiccionalidad, que la podíamos ver tanto en los conglomerados urbanos, en muchas de las ciudades en las que la ciudad continuaba, a pesar de que la provincia establecía un límite. De un lado era en una ciudad y del otro lado, por ejemplo, el caso del conglomerado Corrientes Resistencia, la necesidad se planteaba la necesidad de que es necesario mirarlo como un conjunto, como un todo a ese conglomerado, y mientras tenemos dos realidades totalmente diferentes, legislación diferentes, autoridades diferentes, signo político diferente, etc. Entonces, eso basado también en el tema de la interjurisdiccionalidad como una facultad concurrente, y de ahí, digamos, el poder de la nación en poder intervenir en esto desde la relación con la causa Mendoza. Ustedes saben la causa del Riachuelo, que interviene en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se establece la competencia federal en tanto
se trata de un territorio interjurisdiccional, la cuenca, digamos, Matanzas-Riachuelo, en la que confluyen distintas jurisdicciones, ¿no? La manera quizás de llevar adelante una solución a ese proceso era que por lo menos se gestione desde el Estado Nacional, ¿no? Y después la función social de la propiedad. Hay una anécdota con relación al planteo cuando estamos hablando de la función social y estamos exponiendo unos trabajos que habíamos hecho preparatorios para fundamentar este proyecto de ley. No voy a decir de qué provincia, pero había un referente que dice, no puedo hablar de este tema. Dice, ¿cómo vamos a hablar de este tema? ¿Cómo le digo a mi gobernador que estamos hablando de este tema? Me va a decir que soy comunista, dice. Entonces, eso plasma, es un ejemplo quizás, pero plasma la dificultad a veces de volver a hablar del rol del Estado, de recuperar el rol del Estado como planificador o como protagonista de la política pública y de la producción del suelo, y que las ciudades que tengamos o los territorios rurales que tengamos no sean productos solamente de la planificación llevada adelante por el mercado, ¿no? Entonces, básicamente, y el planteo de la función social de la propiedad tenía que ver con eso, tenía que ver con reflotar la facultad del Estado como garante y resguardo de la protección del bien común, del interés general sobre el interés particular, y la concepción de la propiedad como un complejo, si se quiere, una reconfiguración del derecho de propiedad y un apartamiento de lo que es la propiedad del derecho romano, absolutista y totalmente, digamos, en servicio del titular, sino como un complejo que se compone por derechos y obligaciones. O sea, soy propietario en tanto tengo derechos y obligaciones que cumplir, y quién es el autorizado, quién es el legitimado quizás para hacerme cumplir esas obligaciones es el Estado, ¿no? Entonces ese es el círculo, si se quiere, para poder explicar las facultades del Estado, para poder intervenir, ya sea en la recuperación de plusvalía, en la inversión pública, en las decisiones, digamos, que tienen que ver con el territorio o en los usos de suelo, conforme a cuál sea la planificación económica, territorial, estratégica que se dé el país, ¿no? Bueno, eso está en signo de preguntas. Y con relación a los fundamentos de la Ley de Ordenamiento Territorial, en su momento habíamos intentado que sea una ley de presupuestos mínimos. Una ley de presupuestos mínimos sería una ley basada más que nada en el artículo 41 de la Constitución. El obstáculo que tenía esa ley de presupuestos mínimos era que debía versar sobre algunas cuestiones, o en todo caso iba a estar limitada a las cuestiones ambientales. Si bien la ley puede ser una ley extensa de 30 artículos, quizás el fundamento de presupuestos mínimos que la haría salir, digamos, de la necesidad de una ley de adhesión solamente sería aplicable a las disposiciones de contenido ambiental, ¿no? Porque hay algunas disposiciones que lleven adelante una modificación sobre el recurso suelo, que pueden estar no cruzadas, si se quiere, por la cuestión ambiental, que necesitarían una ley de adhesión, ¿no? Pero en realidad el problema de plantearlo como una ley de presupuestos mínimos, que en todo caso este proyecto está totalmente abierto, ahora voy a continuar con el tema del foro y todo el proceso que se viene hacia adelante, el tema de configurar un fundamento de la ley, el tema de presupuestos mínimos, venía de eso, de tratar de evitar que sea una ley chica, y por otra parte el planteo que se hacía acerca de las competencias, porque la verdad que a veces, ustedes saben, o sea, los que están en la gestión pública, muchas veces las dificultades, así como en las organizaciones, en la sociedad y en el Estado, también hay distintos actores y distintos intereses. Nosotros hemos tenido uno de los principales obstáculos, si se quiere, con la gente de ambiente, en tanto era la disputa, bueno, ¿quién va a ser la autoridad de aplicación? Esas son las peleas entre organismos generalmente. Y la verdad era, bueno, una decisión a tomar, ¿no? Por otra parte,
el fundamento del que nunca se ha salido, digamos, al construir esta ley, era el basarlo en el artículo 75, inciso 19, que es la llamada cláusula del progreso. Proveer al crecimiento económico, dice, entre las atribuciones del Congreso, proveer el crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas el Senado será Cámara de Origen. ¿Qué es lo que pasa? Y a esto hay que tratar de hacer quizás una lectura integrada o integral de la Constitución, en tanto muchos de los artículos, de las cuestiones sustanciales de derecho no han sido incorporadas en la parte de derechos, declaraciones y garantías, o sea, en la parte dogmática de la Constitución, porque el mismo proceso, ustedes recordarán, el mismo proceso de reforma del 94 establecía un procedimiento de todo o nada, digamos, la votación en bloque por el núcleo de coincidencias básicas. Entonces, los derechos eran los acordados y eran los que se podían exponer, los que se podían meter, digamos, en la parte de derechos, declaraciones y garantías. No hay mucha doctrina acerca de que este artículo 75 y 19 constituya una facultad del Estado federal, no. En todo caso, si uno lo lee, serían facultades concurrentes. Ahora, ¿qué pasa? Hay doctrina acerca de otro tipo de derechos que se plantean en el mismo artículo 75, por ejemplo, el artículo 75, inciso 17, que habla del reconocimiento a la preexistencia étnica, a la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Es en realidad un artículo netamente garantista y netamente de declaración de derechos. Así la doctrina lo entiende, y entiende que por haberse dado de esa manera la reforma constitucional es que terminan insertándose en la parte orgánica, en la parte que hace a las atribuciones de los poderes, se terminan incorporando cuestiones de derechos. Así el caso del artículo 75, inciso 19, ¿no? Y por otra parte, el tema de preguntarnos si es una ley de adhesión o no. Y eso ha sido parte del debate también en el Consejo. Imagínense que el Consejo está representado por provincias que principalmente decían, bueno, hagamos una ley de adhesión, mi provincia va a adherir. O hagamos una ley de adhesión porque esta ley tiene que regular esto. O sea, mientras más regulaba la ley, más cerca de ser una ley de adhesión estaba, digamos. Eso era directamente proporcional, si se quiere. Y había un tema, el artículo 124 de la Constitución dice, las provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales, ¿no? Cuando se hablan de todos los temas escabrosos, si se quiere, con relación al territorio, siempre se recurre a ese artículo, el artículo 124 de la Constitución. En lo que es la evolución de la Constitución argentina, generalmente no se hablaba de los recursos naturales, o se hablaba poco, y en todo caso la jurisprudencia, y hay un principio que dice, lo que las provincias no delegan en la nación, lo conservan, ¿no? Ahora, la primera vez que se expresa y se plasma en una Constitución de esta manera ha sido en el 94, y eso va en consonancia con lo que decía aquí el disertante de Necochea. En los 90 no solamente Oxlack suele decir quemar las naves, ¿no? En ese momento se han quemado las naves. Ahora necesitamos la creatividad para poder salir, digamos, sin recurrir a esas naves. ¿Por qué? Porque todo el plexo constitucional ha sido, digamos, una manera de plasmar el debilitamiento del Estado Nacional, ya sea en pos de las empresas, en pos de los estados provinciales o de facultades que en su momento eran nacionales, o bien hacia lo exterior, ¿no? Hacia lo supraestadual, como sería el caso de los tratados bilaterales de inversión, ¿no? Ha sido tan pensado que, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión han pasado a tener una jerarquía supralegal. Por más que ahora hagamos una ley, hay tratados que te dicen que, por ejemplo, sentarse en una silla es una inversión, ¿no? Entonces, hay cosas, esto es más que nada anecdótico, ¿no? No es que dice eso, pero ha sido un proceso de debilitamiento, si se quiere, del Estado Nacional, ¿no?
Entonces, esto es parte de eso, y el territorio que tenemos también es parte de eso, ¿no? Y de la dificultad también de los gobiernos provinciales de poder, imagínense que son las áreas de planificación, juntándose para consensuar distintas realidades y a veces sobre áreas que no manejan, porque no tienen la gestión tampoco de esas áreas. O sea, a lo que se tiende en este proyecto ha sido a tratar de respetar siempre los derechos de las autonomías provinciales, porque si no, no podría haber salido, básicamente, ¿no? Eso, creo que ahí está la fortaleza, si se quiere, será bastante perfectible en cuanto a lo técnico o a lo que fuere, pero la fortaleza de este proyecto es eso, que en todo caso hay un acta acuerdo firmado por las provincias que dicen, bueno, este es el producto del trabajo que hemos venido realizando, lo ponemos a disposición del Ejecutivo y de los ejecutivos provinciales, ¿no? El Consejo no está facultado legalmente para ponerlo a disposición del Congreso de la Nación, pero bueno, ustedes en la página de internet pueden sacarlo y ahora me refiero al tema del proceso. Esta ley nacional se la piensa como una ley marco, más que nada determina condiciones mínimas, o sea, se pensaba que establezca lineamientos para que después las provincias puedan establecer sus propias legislaciones, inclusive los municipios también encuentran un amparo. La palabra con la que se referían a esto los referentes provinciales era necesitamos un paraguas legislativo para poder hacer más, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo son no directamente lineamientos principales, que ahora a los que me voy a referir, pero que son, si se quiere, lineamientos claves: la ciudad como producción colectiva, el interés general sobre el particular, que la propiedad responda a un interés social. O sea, son elementos, digamos, conceptuales, no de instrumentos de gestión, porque esa también ha sido una discusión hacia dentro del Consejo, pero sí que dan el marco para que en base a esos fundamentos y esos lineamientos las provincias puedan dictar, digamos, su normativa. Bueno, establece el ordenamiento territorial como una función pública indelegable, promueve el planeamiento estratégico. En ese sentido, la ley viene primero a institucionalizar el Consejo y también a institucionalizar el plan estratégico territorial, o sea, que no sea esto de que se hace ahora y no se hace nunca más, o sea, lo que se hablaba aquí, la necesidad de la continuidad de las políticas de planificación. Entonces, la idea es que sea una obligación legal realizar estos planes, también para las provincias y para los municipios, y que en todo caso, pero este plan estratégico territorial que pueda ser institucionalizado, el nacional, ¿no? Y la necesidad de que sea periódicamente revisado. O sea, no vamos a cambiar de cero, no vamos a pasar a hacer otro nuevo, pero sí poder ir actualizando conforme a lo que vaya diciendo la Argentina que quiere ser como país, ¿no? Luego, en cuanto a los principios rectores, que eran los que me refería anteriormente: equidad en el desarrollo territorial, sustentabilidad, conciliación del desarrollo social, ambiental y económico, el suelo como recurso natural. Ahí nos hemos basado hemos hecho mucha lectura de toda la legislación contemporánea y hay algunos conceptos interesantes de la legislación española, de la ley de suelos española, y esto de que el suelo no solamente sea un recurso natural, sino un recurso social, económico, y fundamentalmente escaso, ¿no? O sea, dar cuenta de que es escaso. La ciudad como producto colectivo, racionalidad del uso y explotación rural, ¿no? También había un debate acerca de poner rural o poner rural y urbano. Se ha decidido poner urbano y no urbano, porque a veces lo rural, hay dos tipos de concepciones, una amplia y una genérica y una específica, porque a veces lo rural directamente se relaciona con la producción agropecuaria y a veces lo rural es todo lo que no sea urbano. Entonces, para saldar ese tipo de discusión acerca de la ley y acerca de la aplicabilidad de la ley, se ha decidido poner urbano y no urbano, ¿no? En cuanto a los principios institucionales, el respeto por las autonomías, la articulación institucional, la interjurisdiccionalidad y la promoción de la participación ciudadana, ¿no? Operativos,
La planificación estratégica, coherencia de los planes, cooperación técnica y financiera, actualización y revisión del planeamiento, recuperación pública de las plusvalías. Ahí, digamos, en esto no me voy a extender porque está a disposición, digamos, el proyecto. En cuanto a los contenidos mínimos, sí se han establecido contenidos mínimos de los planes. No el decir cómo tienen que ser los planes, pero sí, cuando se hagan los planes, deberían tener esto, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la articulación con políticas ambientales, fiscales y catastrales. O sea, decíamos, bueno, que los planes no sean un papelito que lo escribe alguien en un escritorio y que después nunca se aplica y pasa a ocupar lugar en la biblioteca, sino que sea algo que pueda llevarse adelante, que pueda tener el tema de la documentación gráfica también para las referencias gráficas de los planes, sistemas de información adecuados, la clasificación del suelo urbano y rural, la participación ciudadana, distribución equitativa de costos y beneficios, la documentación gráfica, publicidad de actos y contratos administrativos, protección ambiental y patrimonial. Patrimonial lo hemos dejado como general, cosa que contemple lo natural, lo cultural, lo arquitectónico, ¿no? Bueno, el acta acuerdo a la que hacía referencia anteriormente acerca del proceso, este proyecto, imaginen que hace un proceso que ha empezado el año pasado, en el 2009, en abril del 2009, y se ha dado por finalizado el 7 de septiembre de este año, la primera etapa al menos, que es la de elaboración en el ámbito del Consejo, ¿no? El Consejo ha decidido ponerlo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, de los poderes ejecutivos provinciales, básicamente en el convencimiento de que es necesario hacer algo con el territorio que tenemos, con ese territorio desigual que tenemos, que plasma, si bien había un autor que decía que el ordenamiento territorial es el reflejo en el que se plasma la equidad a la que llega a adquirir una sociedad, ¿no? La equidad y la eficiencia que llega a adquirir una sociedad, ¿no? A lo largo del tiempo. Hay que estar quizás como bastante muy capacitados y con bastante convicción para poder llegar a hacer un ordenamiento territorial que se aplique, ¿no? Y participativo, etc. A partir de eso es que se presenta el acta, a través del acta de acuerdo se pone a disposición de la sociedad y de los ejecutivos, y se está trabajando ahora, lo que estamos haciendo es un diagnóstico de, más que nada, cuáles serían estamos viendo, digamos, cuáles serían los temas que podrían surgir en los casos de la apertura de foro. O sea, la apuesta de la presidenta ha sido, abramos el debate, discutamos qué territorio queremos, y que esto sirva en todo caso como un documento de trabajo, ¿no? Porque ahora lo que estamos esperando es el 25 y 26 de noviembre en Mendoza, la próxima asamblea del COFEPLAN, en la que el Consejo va a decidir qué metodología se va a dar para ese foro, va a planificar ese foro, porque así como sabemos que las realidades y los territorios son diferentes, también sabemos que tenemos distintas problemáticas en los distintos territorios. Hay una cuestión que es la de poder garantizar que estos foros se realicen en las distintas provincias, en los distintos municipios. O sea, ese es un tema que, como es algo que no lo podemos hacer directamente desde Nación, unívocamente, si se quiere, no es que desde la subsecretaría vamos a poder viajar, imagínense que somos 20, no hay manera, no es que vamos a viajar a cada lugar, sino que necesariamente tenemos que contar con los socios territoriales, que son los gobiernos provinciales y la sociedad civil, ¿no? Para eso, la apertura, digamos, de la subsecretaria de Graciela Oporto, que les envía sus saludos, es el poder trabajar conjuntamente con este tipo de iniciativas de gente que se dedica a estudiar, a trabajar en las problemáticas y a plantear sus opiniones acerca de los diferentes temas, ¿no? Como decía hace rato, los territorios son diferentes, tenemos problemas desde cuestiones, o sea, uno dice ordenamiento territorial y en el conurbano quizás piensa en los asentamientos informales.
En las zonas extrapampeanas piensa en los desalojos de las comunidades campesinas, en los procesos de regularización dominial, en la falta de, si se quiere, o en la decisión que hay entre quien tiene el título registral y en quien está efectivamente en la tierra. Quizás en Cañuelas hay un productor que de pronto hace 20 años que produce conejos y de pronto tiene el country al lado y ahora a la señora del country le molesta el olor a conejo. En San Juan, en Mendoza, la producción la disputa va por el uso del suelo, el uso va a ser productivo, qué tipo de producción, ¿no? Entonces, la realidad es bastante diferente y necesita ser, este proyecto o todos los que, digamos, se pongan en debate necesitan ser discutidos y con la posibilidad de que pueda plasmar la mejor solución o por lo menos los mejores lineamientos para poder dar una beta, si se quiere, o abrir una luz para esa solución, ¿no?, a partir de los territorios. En cuanto a eso, lo que estamos haciendo también es analizar los antecedentes de iniciativas, o sea, qué ha pasado con la ley de glaciares, qué ha pasado con la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos en las provincias, y saber, digamos, cómo contaríamos con los insumos para los foros. O sea, como tendría que ser un trabajo bastante amplio y con muchos actores, es por eso que estamos en este momento planificando, si se quiere, el trabajo ¿no? Y eso sería todo. Ahí dejo el mail por si había traído algunos libros, pero podemos mandarles libros si ustedes nos piden o para sus instituciones, lo que fuere, los libritos chiquitos que ha presentado la presidenta, nos escriben un mail a esa dirección y cualquier cosa nosotros vemos por correo y eso se lo mandamos, ¿no? Seguimos con la... ¿Cómo me vas a fallar? No. Una aclaración. Vos decías que estaba en la página web, que estaba en la página web todo este trabajo, pero también está esta exposición, es decir, o estos estudios antecedentes, o cómo vos has organizado la charla. Yo no he escrito lo que he hablado ahora, esto no lo he escrito, digamos, si esa es la pregunta. Todos los antecedentes, las actas y todo eso, todo está en la página. Y también están... El mismo proyecto también están los antecedentes. Perfecto. Flor, vos en algún momento mencionaste el tema de los instrumentos. ¿Cómo es que no llegan a ningún acuerdo las provincias para que no figuren en el proyecto de ley instrumentos, efectivamente? Se planteaba, estaban los instrumentos, en noviembre estaban del año pasado, en diciembre salen los instrumentos. Se planteaba en íntima relación con el tema de que no sea una ley de adhesión. Entonces se ha tratado de volcar, digamos, si se quiere, los abogados hablamos del espíritu de la ley cuando se habla de la intención del legislador al sancionar, al hacer, digamos, alguna ley. Se ha tratado de volcar lo que planteaban esos instrumentos, por ejemplo, esto de la recuperación de plusvalías y eso, pasarlo a los principios. Ha sido como un trasvasamiento que se ha hecho de manera de tratar de obstar a que sea una ley de adhesión, porque si es una ley de adhesión, digamos, corremos el riesgo de que esté supeditado, digamos, a las voluntades provinciales y a veces reproducimos, digamos, el modelo de esta Argentina fragmentada, si se quiere, ¿no? Sí. Bueno, no sé si será cansancio, Flor. Bueno, te agradecemos nuevamente, igualmente a todos ustedes. Mañana los esperamos a las 10 de la mañana, en donde vamos a contar con la presencia nuevamente de la doctora Melinda Maldonado, que hoy estuvo a primera hora.
va a hablar sobre análisis de algunos instrumentos de la Ley 388 del 97 de Colombia y del Estatuto de la Ciudad de Brasil. La arquitecta María Celeste Sicardi, que integra el foro Procostas, hablará criterios estratégicos que aporten a un nuevo ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires. El arquitecto Emilio Polo, arquitecto Cristian Andreoli, integrantes de la Comisión de Patrimonio del Distrito 9 del CAPBA, hablarán sobre normativa y patrimonio, propuesta de incorporación en la temática patrimonial de la normativa territorial provincial. El arquitecto Silvio Salerno, matriculado del Distrito 9 también, sobre Código de Ordenamiento Territorial del Suelo Rural de la provincia de Buenos Aires. El arquitecto Héctor Bonavena, bases para aplicación informática de normas de ordenamiento territorial. Y cerraría esta jornada el arquitecto Carlos Rodríguez, subsecretario de Urbanismo y Vivienda, Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo cual los esperamos para seguir compartiendo y poder arribar a los objetivos planteados de esta jornada.